Bien hallados, hermanos de armas, bienvenidos a Estrategos, el canal donde exploramos las vidas de los líderes que marcaron la historia. Hoy viajamos al corazón de la Edad Media para conocer a Hugo de Payns, el caballero fundador de la Orden del Temple, un hombre cuya fe y visión dieron forma a una de las instituciones más legendarias de la historia. Pero antes de adentrarnos en esta fascinante biografía, recuerda, deja tu like, comparte este video con quienes aman la historia, comenta tus impresiones y suscríbete a Estrategos para no perderte ninguna de nuestras epopeyas. Comencemos este viaje al pasado. Primera parte. Orígenes. Corría el siglo XI y Europa estaba sumida en una transformación profunda. En un rincón de la región de Champagne, Francia, en medio de castillos fortificados y campos fértiles, nació Hugo de Payns. Era un tiempo de fe inquebrantable y de conflictos constantes, donde la nobleza desempeñaba un papel crucial en la política y la guerra. Hugo llegó al mundo alrededor del año 1070, en una familia aristocrática. Los de Payns no eran una casa noble de gran renombre, pero sí una con influencia suficiente para educar a sus hijos en los valores de la caballerosidad, el servicio y la fe. Este contexto fue el terreno fértil, donde germinaron las ideas y las convicciones que más tarde llevarían a Hugo a fundar una de las órdenes militares más influyentes de la historia, los Caballeros Templarios. La región de Champagne era próspera, pero también estratégica. A menudo, los nobles locales eran llamados a defender las fronteras o a participar en campañas más grandes bajo el estandarte de los reyes franceses. Hugo creció en una época en la que la cruzada no solo era un acto de fe, sino también una oportunidad de gloria, aventura y servicio. Desde joven, Hugo fue educado en los principios de la nobleza medieval. Aprendió a leer y escribir, habilidades poco comunes en la época, pero esenciales para alguien de su posición. Sin embargo, su formación iba más allá de las letras. También fue entrenado en el arte de la guerra. El manejo de la espada, la cabalgata y las tácticas militares formaban parte del día a día de un joven caballero en formación. La caballería medieval no solo se basaba en la destreza física, sino en un código de honor. Hugo absorbió los valores de lealtad, justicia y piedad religiosa, valores que formarían la base de su carácter. En aquellos años, se hizo evidente que no solo buscaba destacarse en el campo de batalla, sino también servir a un propósito mayor. La religión ocupaba un lugar central en la vida de Hugo. Como muchos nobles de su tiempo, era profundamente devoto. Sin embargo, su fe no era solo una obligación social, sino una vocación personal. Se cree que durante sus años de formación, Hugo pudo haber estado en contacto con órdenes religiosas menores, lo que lo llevó a reflexionar sobre la posibilidad de combinar la vida militar con el servicio a Dios. Este pensamiento no era extraño en su época. Desde la Primera Cruzada, 1096-1099, la cristiandad occidental había comenzado a abrazar la idea de la Guerra Santa, una lucha armada por la defensa de la fe. Hugo habría visto el impacto de esta cruzada y las historias de los caballeros que regresaban de Tierra Santa con relatos de gloria y sufrimiento. La victoria de la Primera Cruzada tuvo un impacto profundo en toda Europa. Jerusalén había sido capturada, pero mantener el control sobre Tierra Santa resultó ser un desafío enorme. Las rutas de peregrinación estaban plagadas de peligros, desde bandidos hasta ejércitos hostiles, lo que hacía que el viaje sagrado fuera una empresa arriesgada. Este contexto encendió una chispa en Hugo de Payns. Su mente comenzó a formular una idea revolucionaria. ¿Qué pasaría si los caballeros no solo lucharan en las cruzadas, sino que también protegieran a los peregrinos y los territorios sagrados de manera permanente? A comienzos del siglo XII, Hugo de Payns, junto con un pequeño grupo de caballeros, tomó una decisión audaz. En algún momento, entre 1118 y 1119, se comprometieron a vivir bajo un voto de pobreza, castidad y obediencia, dedicando sus vidas a la protección de los peregrinos y la defensa de los lugares santos. Fue el nacimiento de los Caballeros Templarios. El concepto era radical. Hasta entonces, los caballeros habían sido principalmente guerreros seculares, movidos por la lealtad a sus señores y el deseo de gloria personal. Pero Hugo y sus compañeros introdujeron una nueva visión, una orden militar que también era profundamente religiosa,
guiada por principios espirituales y no solo por ambiciones terrenales. Hugo entendió que para que su idea prosperara, necesitaba el apoyo de la Iglesia y de las autoridades seculares. Viajó a Jerusalén y obtuvo el respaldo del rey Balduino II de Jerusalén, quien les otorgó una residencia en el Monte del Templo, el lugar que daría nombre a la orden. Con el apoyo real asegurado, Hugo regresó a Europa, donde buscó la bendición del Papa. En 1129, durante el Concilio de Troyes, la Orden del Temple recibió el reconocimiento oficial de la Iglesia Católica. Este momento marcó el inicio de una nueva era en la historia militar y religiosa de Europa. La misión de los caballeros templarios era clara: proteger a los peregrinos en su camino hacia Tierra Santa y defender los territorios cristianos en Oriente. Pero Hugo tenía una visión más amplia. No solo se trataba de luchar, también quería establecer una red de apoyo financiero y logístico que permitiera a la orden cumplir con su misión de manera efectiva. Bajo el liderazgo de Hugo, los templarios comenzaron a construir una organización altamente estructurada. Crearon fortalezas en puntos estratégicos, desarrollaron sistemas de financiamiento innovadores y establecieron una reputación de disciplina y valentía en el campo de batalla. Hugo de Payns no solo fue el fundador de los templarios, también fue su primer gran maestre. Bajo su liderazgo, la orden pasó de ser un pequeño grupo de caballeros a convertirse en una fuerza respetada y temida en toda Europa. El legado de Hugo reside en su capacidad para combinar ideales religiosos con un enfoque práctico y estratégico. Su vida fue un testimonio de cómo un hombre puede transformar su fe y sus habilidades en un movimiento que cambió la historia. Segunda parte. Fundación de los Caballeros Templarios. A comienzos del siglo XII, las cicatrices de la Primera Cruzada todavía marcaban las tierras de Oriente Medio y los corazones de los cristianos europeos. Jerusalén había sido conquistada en 1099, pero el sueño de mantenerla bajo control cristiano estaba lejos de ser una realidad. Las rutas hacia Tierra Santa estaban plagadas de peligros, y los peregrinos, movidos por su fe, enfrentaban amenazas constantes de asaltantes y bandidos. En este escenario de incertidumbre, un hombre emergió como el líder de una nueva esperanza: Hugo de Payns. Nombrado el primer gran maestre de la Orden del Temple, Hugo transformó su visión de una milicia consagrada a Dios en una organización poderosa y altamente estructurada. La fundación de los Caballeros Templarios marcó un antes y un después en la historia de la cristiandad, combinando la fe y la espada bajo un mismo estandarte. El compromiso de Hugo con la Orden no era una simple afiliación, era un acto de entrega total. Con su liderazgo, los templarios se convirtieron en una fuerza reconocida, respetada y temida. Pero este ascenso no fue instantáneo, sino el resultado de una planificación estratégica, el respaldo de la Iglesia y la nobleza, y la férrea determinación de Hugo. Al ser nombrado el primer gran maestre de la Orden del Temple, Hugo asumió una responsabilidad monumental: organizar un grupo pequeño de caballeros en una institución que pudiera resistir las presiones tanto de Oriente como de Occidente. Bajo su liderazgo, la Orden adoptó una estructura jerárquica clara, basada en los principios de obediencia, disciplina y devoción. Los templarios no eran caballeros ordinarios. Su vida estaba regida por votos de pobreza, castidad y obediencia, similares a los de los monjes, pero con un enfoque militar. Esta dualidad, ser guerreros y monjes al mismo tiempo, definía su identidad y los separaba de cualquier otra fuerza armada en la cristiandad. Uno de los logros más significativos de Hugo fue establecer el cuartel general de los templarios en Jerusalén, específicamente en el Monte del Templo. Este lugar tenía un simbolismo inmenso para el cristianismo y el judaísmo, ya que se creía que allí había estado el Templo de Salomón. La ubicación no solo les proporcionaba un hogar estratégico, sino que también reforzaba su imagen como protectores de los lugares sagrados. Desde esta base, los templarios comenzaron a organizarse para cumplir su misión principal: proteger a los peregrinos que viajaban hacia Tierra Santa y defender el reino de Jerusalén de las amenazas externas. Hugo entendió desde el principio que la supervivencia de la Orden dependía de la legitimidad y el respaldo de las instituciones más poderosas de su tiempo. Con gran habilidad diplomática, buscó el apoyo de la Iglesia y la nobleza europea. En 1120, el Papa Honorio II aprobó formalmente la existencia de los templarios. Este respaldo papal
no solo les otorgó reconocimiento oficial, sino que también les proporcionó privilegios únicos. Por ejemplo, los templarios estaban exentos de pagar impuestos a la Iglesia y respondían directamente al Papa, una autonomía que les permitía operar con una eficacia sin precedentes. El respaldo de los monarcas europeos también fue crucial. Reyes y nobles vieron en los templarios una oportunidad de redimir sus almas, apoyando una causa sagrada. Los templarios ofrecían un modelo de servicio militar profundamente alineado con los ideales de la época: luchar por la fe y proteger a los débiles. La misión principal de los templarios bajo el liderazgo de Hugo era clara: garantizar la seguridad de los peregrinos que viajaban hacia Jerusalén. Los caminos hacia Tierra Santa eran largos y peligrosos, atravesando territorios hostiles donde los ataques de bandidos eran comunes. Para cumplir esta misión, los templarios establecieron fortalezas estratégicas a lo largo de las rutas de peregrinación. Estas fortalezas no solo servían como puntos de refugio, sino también como bases para sus operaciones militares. Con el tiempo, su presencia constante y su valentía en la defensa de los viajeros se ganaron la admiración de la cristiandad. Los templarios no operaban de manera aislada. Su éxito estaba profundamente vinculado al reino de Jerusalén. Como gran maestre, Hugo trabajó estrechamente con el rey Balduino II de Jerusalén, quien se convirtió en uno de los principales defensores de la orden. Balduino no solo les proporcionó su residencia en el Monte del Templo, sino que también los apoyó en campañas militares contra los enemigos del reino. En varias ocasiones, los templarios lucharon junto a las fuerzas del reino, demostrando su valor y habilidad en el campo de batalla. Bajo el liderazgo de Hugo, los templarios participaron en las primeras campañas militares significativas en defensa de Tierra Santa. Aunque al principio eran pocos en número, su disciplina y su compromiso los hicieron destacar entre otras fuerzas. Una de las primeras pruebas de fuego de la orden fue la defensa de los territorios cristianos frente a las incursiones de los sarracenos. Los templarios se enfrentaron a enemigos más numerosos y mejor equipados, pero su fe en su misión y su formación rigurosa les permitieron resistir. Estas victorias iniciales cimentaron su reputación como una fuerza militar eficaz y dedicada. La aprobación formal de la orden en 1120 marcó un punto de inflexión en su historia. El Papa Honorio II otorgó a los templarios una carta de fundación que definía su misión y sus privilegios. Este documento estableció los principios fundamentales de la orden, incluyendo su naturaleza militar y religiosa, y les otorgó la autoridad para reclutar nuevos miembros en toda Europa. El respaldo papal también les permitió recibir donaciones de tierras, dinero y bienes por parte de nobles y reyes. Estas contribuciones no solo fortalecieron su posición en Oriente Medio, sino que también les permitieron expandirse rápidamente en Europa. Hugo no solo fue un líder militar, también fue un diplomático hábil. Comprendió la importancia de mantener una relación cercana con la Iglesia y los monarcas europeos. Viajó por Europa para promover la causa de los templarios, ganando el apoyo de figuras clave y estableciendo una red de contactos que fortalecería a la orden en los años venideros. Gracias a sus esfuerzos, los templarios no solo se consolidaron como una fuerza militar en Oriente Medio, sino también como una institución poderosa en Europa. Establecieron monasterios y fortalezas en países como Francia, Inglaterra y España, ampliando su influencia y recursos. Tercera parte: consolidación de los templarios en Europa. Tras los primeros años de lucha en Tierra Santa, los caballeros templarios no solo consolidaron su reputación como protectores de los peregrinos y defensores del reino de Jerusalén, sino que también se convirtieron en un modelo de virtud y fe para Europa. Bajo el liderazgo visionario de Hugo de Payns, el Temple dio un salto de ser una fuerza local a convertirse en una organización internacional con raíces profundas en el continente europeo. El éxito de los templarios en Oriente Medio atrajo la atención de los monarcas, nobles y eclesiásticos en Europa. En una época donde la fe y la guerra estaban profundamente entrelazadas, los templarios representaban la encarnación perfecta de ambos ideales. Pero, ¿cómo pasaron de ser una pequeña milicia en Jerusalén a convertirse en una potencia religiosa y militar que dominó vastos territorios en Europa? Hugo de Payns comprendió que la supervivencia y el éxito a largo plazo de los templarios no podían depender exclusivamente de las tierras y riquezas en Tierra Santa,
Con una visión estratégica, centró sus esfuerzos en Europa, estableciendo casas templarias en Francia, España, Inglaterra y otros territorios. Las casas templarias, conocidas como commanderies, eran mucho más que simples monasterios. Funcionaban como centros de reclutamiento, lugares de entrenamiento militar y bases de operaciones para la logística que sostenía las campañas en Oriente Medio. Administraban las propiedades y los recursos donados a la orden, que no tardaron en crecer exponencialmente. En Francia, la influencia de Hugo fue particularmente notable. Gracias al respaldo del rey Luis VI y a la cercana relación con la nobleza francesa, los templarios establecieron una de sus mayores redes de propiedades. Las tierras donadas por los nobles franceses se convirtieron en granjas, viñedos y castillos, que generaban ingresos constantes para la orden. En España, donde la Reconquista estaba en pleno auge, los templarios se aliaron con los reyes cristianos para luchar contra los musulmanes. Se les otorgaron fortalezas estratégicas y tierras fértiles a cambio de su ayuda en la guerra. En Inglaterra y otros reinos europeos, las casas templarias surgieron rápidamente gracias a las donaciones de nobles que buscaban redimir sus almas o ganar indulgencias. Con cada casa templaria que se fundaba, la orden ganaba más poder económico. Las tierras y bienes donados no solo aseguraban la autosuficiencia, sino que también permitían financiar las campañas militares en Oriente Medio. Además, los templarios comenzaron a desarrollar un sistema financiero innovador para la época, que les permitió convertirse en banqueros de la nobleza y los reyes europeos. Este sistema financiero templario era sencillo pero revolucionario. Un noble podía depositar dinero en una casa templaria en Europa y recibir un documento que le permitía retirar esa misma cantidad en una casa templaria en Tierra Santa. Este servicio no solo protegía los recursos de los peregrinos y cruzados, sino que también convirtió a los templarios en una de las instituciones más ricas y poderosas del continente. El éxito de los templarios no hubiera sido posible sin el apoyo de los monarcas europeos. Hugo de Payns, consciente de la importancia de estas relaciones, trabajó incansablemente para mantener la confianza y el respaldo de los reyes y nobles. El rey Luis VI de Francia fue uno de los mayores aliados de la orden. Su apoyo permitió a los templarios expandirse rápidamente en territorio francés. Luis VI veía en los templarios no solo una fuerza militar aliada, sino también una institución que reforzaba su imagen como defensor de la fe cristiana. En Inglaterra, los templarios también ganaron la confianza de los reyes, quienes les otorgaron tierras y privilegios fiscales. La nobleza europea, inspirada por las historias de heroísmo de los templarios en Tierra Santa, no tardó en unirse a la orden. Hijos de familias nobles, entrenados como caballeros, ingresaban en el temple, fortaleciendo tanto su fuerza militar como su influencia política. Hugo no solo fue el arquitecto de la expansión templaria, sino también su principal embajador. Comprendió que la clave para el crecimiento de la orden radicaba en su capacidad de conectarse con líderes religiosos y políticos. Viajes diplomáticos. Hugo recorrió Europa en múltiples ocasiones, promoviendo la misión de los templarios y asegurando el apoyo de las figuras más influyentes de su tiempo. En 1127, por ejemplo, lideró una delegación que viajó desde Tierra Santa hasta Europa para presentar la causa de los templarios ante el Papa y los monarcas europeos. Este viaje fue crucial para consolidar la legitimidad de la orden. Relación con la Iglesia. Hugo trabajó estrechamente con el Papa Honorio II y más tarde con el Papa Inocencio II. Su liderazgo fue fundamental para obtener la bula papal Omne Datum Optimum en 1139, que otorgaba a los templarios privilegios únicos, como la exención de impuestos y la independencia de la jurisdicción eclesiástica local. Hugo de Payns era más que un líder militar, era un estratega político y un visionario que entendió cómo utilizar las herramientas de su tiempo para fortalecer su organización. La expansión de los templarios en Europa no solo consolidó su posición como una fuerza militar y religiosa, sino que también los transformó en una institución casi intocable. La riqueza acumulada a través de las donaciones y su creciente influencia política los convirtieron en aliados indispensables para los reyes y la Iglesia, pero también en una fuerza con poder propio. Bajo la dirección de Hugo, los templarios lograron lo que pocos podían imaginar:
construir un imperio transcontinental en una época de fragmentación feudal. Cada casa templaria, cada donación y cada batalla ganada en Tierra Santa fortalecía la posición de la Orden en el continente europeo. Cuarta parte: el regreso a Europa y su última misión. Tras años de éxitos en Tierra Santa, los caballeros templarios habían demostrado su valía como protectores de los peregrinos y como una fuerza militar eficaz. Pero para Hugo de Payns, el fundador y primer maestre de la Orden, el verdadero desafío no era solo sobrevivir en los campos de batalla de Oriente Medio, sino asegurar que la organización pudiera sostenerse en el tiempo. La expansión de los templarios había comenzado con fuerza, pero requería una base sólida en Europa, tanto política como económica. Además, la Orden aún no tenía un marco oficial que definiera su propósito, reglas y relación con la Iglesia. Ante esta realidad, Hugo tomó una decisión crucial: regresar a Europa para consolidar el futuro del Temple. Este viaje no sería solo un recorrido físico, sino también un trayecto diplomático, político y religioso que marcaría el destino de los templarios. Hugo de Payns no tomó la decisión de regresar a Europa a la ligera. Sabía que su presencia en Tierra Santa era fundamental para mantener la moral y el liderazgo de los caballeros. Sin embargo, también comprendía que la supervivencia a largo plazo de la Orden dependía de algo más que victorias militares. Era necesario consolidar alianzas, asegurar donaciones y establecer un marco jurídico y espiritual que legitimara a los templarios ante el mundo cristiano. En 1127, Hugo inició su viaje hacia Europa acompañado de otros templarios. Este grupo no solo representaba a la Orden, sino que también simbolizaba su éxito en Oriente Medio, lo que les otorgaba un aura de legitimidad y prestigio. El regreso de Hugo fue cuidadosamente planeado. Su primera parada fue la corte del Papa Honorio II, quien había demostrado interés en apoyar a los templarios. Hugo presentó la misión y los logros de la Orden, subrayando su papel esencial en la defensa de Tierra Santa y la protección de los peregrinos. La influencia de Hugo de Payns también se extendió a las cortes de los monarcas europeos. En Francia, recibió el respaldo del rey Luis VI, quien continuó apoyando las expansiones templarias en su reino. En Inglaterra, nobles y clérigos se unieron al llamado, ofreciendo tierras y recursos a la Orden. Hugo no solo buscaba donaciones, también estaba construyendo una red de alianzas políticas y religiosas que aseguraran el futuro del Temple. Su carisma y su habilidad diplomática lo convirtieron en un líder respetado en toda Europa. El punto culminante de este viaje diplomático fue el Concilio de Troyes, celebrado en enero de 1129. Este evento marcó un antes y un después en la historia de los templarios. Convocado por el Papa Honorio II, reunió a líderes religiosos, nobles y juristas para debatir y formalizar el estatus de la Orden. Hugo de Payns jugó un papel central en este concilio, defendiendo la misión y la estructura de los templarios ante un público diverso. Presentó una visión clara de lo que representaba la Orden, una mezcla de disciplina militar y devoción religiosa, algo sin precedentes en la Europa medieval. Las reglas templarias. El concilio aprobó la creación de una regla específica para los templarios, basada en la regla benedictina, pero adaptada a su misión militar. Estas reglas incluían votos de pobreza, castidad y obediencia, pero también regulaban su vida como guerreros. Reconocimiento oficial. Con el respaldo de la Iglesia, los templarios se convirtieron en una institución legitimada, con privilegios especiales, como la exención de impuestos y la independencia de la jurisdicción eclesiástica local. Esto les permitió operar con una autonomía única para la época. Impacto político y social. El Concilio de Troyes transformó a los templarios en una fuerza reconocida no solo en Tierra Santa, sino también en Europa. Su legitimidad ahora estaba cimentada, y su influencia comenzó a crecer exponencialmente. El regreso de Hugo de Payns a Europa no solo fortaleció la estructura interna de los templarios, sino que también los posicionó como actores clave en la política cruzada. Los templarios comenzaron a actuar como intermediarios entre los monarcas europeos y los líderes en Tierra Santa. Su red de casas y contactos les permitía transmitir mensajes, recaudar fondos y coordinar esfuerzos militares. En este contexto, Hugo se destacó como un líder estratégico que entendió cómo navegar en el complejo panorama político de la época. Relación con los cruzados. Hugo trabajó estrechamente con los líderes de la cruzada,
asegurando que los templarios fueran vistos como aliados indispensables en la lucha por Tierra Santa. Influencia religiosa y política. La relación de Hugo con la Iglesia fue clave para garantizar el apoyo continuo a las cruzadas. Además, su capacidad para negociar con los monarcas europeos consolidó a los templarios como una fuerza que no solo luchaba en Oriente Medio, sino que también tenía un impacto significativo en Europa. El Concilio de Troyes marcó el punto culminante de los esfuerzos de Hugo de Payns para asegurar el futuro de los templarios. Gracias a su liderazgo, la orden pasó de ser una milicia improvisada en Tierra Santa a convertirse en una institución respetada y legitimada por la Iglesia y los reinos cristianos. La formalización de sus reglas les dio una identidad clara, y su creciente red de alianzas les aseguró recursos y apoyo para continuar su misión. Bajo la guía de Hugo, los templarios no solo sobrevivieron a los desafíos iniciales, sino que también sentaron las bases para convertirse en una de las organizaciones más poderosas de la Edad Media. Quinta parte. Últimos años y legado. Para Hugo de Payns, los años posteriores al Concilio de Troyes marcaron tanto un periodo de triunfo como de desgaste. La Orden del Temple, que había comenzado con apenas 9 caballeros, se había consolidado como una de las instituciones más poderosas del mundo cristiano. Sin embargo, estos logros no llegaron sin costo. A medida que la orden crecía, también lo hacían las responsabilidades de su gran maestre. Hugo, que había dedicado décadas a construir el temple, enfrentaba ahora los límites de su propia mortalidad. La edad y los años de arduo trabajo comenzaron a hacer mella en su salud, pero su espíritu permanecía indomable. En esta etapa de su vida, Hugo no solo luchó contra los desafíos físicos, sino también contra los dilemas espirituales y estratégicos que surgían a medida que los templarios asumían un papel más destacado en la política y la religión medieval. Los últimos años de Hugo de Payns estuvieron marcados por un creciente desgaste físico. La constante tensión de liderar una orden en expansión, viajar por Europa y Tierra Santa y negociar con nobles, reyes y papas le pasaron factura. Aunque no existen registros detallados de sus dolencias, las crónicas de la época sugieren que su salud comenzó a deteriorarse significativamente a principios de la década de 1130. A pesar de su fragilidad física, Hugo continuó liderando la orden con determinación. Supervisó la expansión de las casas templarias en Europa, que se convirtieron en centros estratégicos de apoyo para las cruzadas. También fortaleció los lazos con la Iglesia y los monarcas cristianos, asegurando que los templarios mantuvieran su estatus privilegiado. Para Hugo, los últimos años no solo representaron una lucha física, sino también una prueba espiritual. Como fundador y líder de una orden religiosa militar, debía equilibrar las demandas de la guerra con las exigencias de la fe. Cómo reconciliar el mandato de proteger Tierra Santa con los votos de pobreza, castidad y obediencia. Cómo preservar la pureza de la misión templaria frente al creciente poder e influencia de la orden. Estos dilemas probablemente pesaron en la mente de Hugo, quien siempre había defendido la misión espiritual de los templarios. Su liderazgo fue clave para mantener el enfoque de la orden en sus principios fundacionales, incluso en medio de las tentaciones del poder terrenal. En 1136, Hugo de Payns falleció. Aunque su muerte marcó el fin de una era, llegó en un contexto de crecimiento y expansión para los templarios. La orden estaba más fuerte que nunca, con una presencia consolidada en Europa y Tierra Santa, y un reconocimiento oficial por parte de la Iglesia. El fallecimiento de Hugo estuvo rodeado de rumores y leyendas. Algunos cronistas sugieren que murió en paz, rodeado de sus hermanos templarios, mientras que otros insinúan que su muerte fue precipitada por las tensiones y el agotamiento acumulados durante años de servicio inquebrantable. Tras la muerte de Hugo, la Orden del Temple enfrentó el desafío de una transición de liderazgo. Aunque el proceso de sucesión no fue inmediato ni sencillo, eventualmente Jacques de Molay asumió el papel de gran maestre. Bajo su liderazgo, los templarios continuaron expandiéndose y fortaleciendo su posición como defensores de la cristiandad. La transición no estuvo exenta de tensiones, pero el legado de Hugo proporcionó una base sólida sobre la cual construir. Su visión, disciplina y carisma habían establecido un modelo de liderazgo que serviría de guía para sus sucesores. El impacto de Hugo de Payns en la historia
no puede subestimarse. Como fundador de los Caballeros Templarios, no solo creó una orden que desempeñaría un papel crucial en las cruzadas, sino que también dejó un legado duradero en la cultura y la religión medieval. Bajo su liderazgo, los templarios se convirtieron en un símbolo de la lucha por Tierra Santa, pero también en una fuerza política y económica con influencia en toda Europa. Su visión de una orden que combinara disciplina militar y devoción religiosa marcó un precedente único en la historia de las órdenes religiosas. Aunque la Orden del Temple fue disuelta siglos después, el legado de Hugo de Payns y de los templarios sigue vivo. Su impacto en la historia de las cruzadas, su contribución a la Europa medieval y su influencia en la cultura popular han asegurado su lugar en la memoria colectiva. En la historia de los templarios, Hugo no fue solo un fundador, fue un visionario que transformó una pequeña hermandad en una de las instituciones más influyentes de la Edad Media. Su muerte marcó el fin de su liderazgo, pero no el fin de su impacto. Así concluye la vida de Hugo de Payns, un hombre cuya determinación y fe dejaron una huella indeleble en la historia del mundo cristiano. Y aunque los templarios ya no existen como una orden activa, su legado, forjado bajo el liderazgo de Hugo, sigue resonando en las páginas de la historia y en los corazones de quienes buscan entender el pasado. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No te vayas sin dejar un buen like, suscribirte si no lo has hecho, y compartir el vídeo para llegar a más gente y que este proyecto pueda seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente Hermanos de Armas.